Buenos días, bienvenidos a República en este miércoles 22 de enero. En diciembre del año pasado, el Congreso de Estados Unidos decidió abrir un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump por los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, luego de revelarse que habría presionado al presidente de Ucrania para investigar a su principal rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Trump se convirtió así en el tercer presidente de su país en la historia en enfrentar un proceso como tal. El día de ayer, el Senado de Estados Unidos inició el proceso formal contra Trump, donde se presentan los argumentos de los fiscales de la Cámara de Representantes y de la defensa. Además, esta mañana hablaremos de otros temas como la migración de los salvadoreños hacia Estados Unidos y la política exterior del presidente Nayib Bukele. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos al inicio de este espacio, vamos a hablar del juicio político que se sigue contra el presidente norteamericano Donald Trump. Ese es el tema principal. Por supuesto, hablaremos de migración, un tema que también va vinculado, y la política exterior. Damos la bienvenida a Ana Sol Gutiérrez. Ella es excongresista demócrata de Estados Unidos y también salvadoreña. Ana, ¿cómo está? Qué bueno tenerla en el estudio. Es un gran placer aquí de visita, pero le agradezco enormemente que me haya invitado. Ana, el día de ayer usted ha seguido de cerca este proceso, ya proceso formal, contra el presidente Donald Trump en el Senado. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de lo que estamos observando y qué se está estableciendo en este, digamos, en esta primera reunión que están teniendo el Senado con los fiscales y también la defensa? Bueno, le voy a decir que eso está muy interesante. No hay que perderse casi ningún minuto. Sé que acá al salvadoreño no ha habido mucha cobertura, como que en los periódicos de hace ayer y anteayer no vi ni mención de que empezaba este juicio, y lo entiendo. Pero yo creo que sí es importante que haya más conocimiento de lo que está pasando. En realidad, el primer día fue ayer, donde ya formalmente empezó el juicio, digamos, ¿no? Pero fue un día puramente de definir las reglas de proceso. Lo interesante es que al principio de ese proceso, las reglas que había presentado el presidente del Senado estaban cambiadas a mano, porque 15 republicanos decidieron que no podían aceptar las reglas tan estrictas, que no iban a permitir ni testigos ni el material de presentación que ya venía de la Cámara Baja. Eso se estableció en el último momento. A mano, están mostrando las hojas como antes de leerla, él cambió, porque si no había una rebelión de como 15 senadores que decían no, tenemos que ser mucho más justos en el proceso y más transparentes. El público americano no lo va a aceptar para que esto siga tan rápido, que es lo que quiere tanto Trump como el presidente del Senado. Entonces ya vemos que esto ya está cambiando. Tal vez tenemos que retroceder un poco para que los oyentes entiendan qué es lo que está pasando. De hecho, Ana, tenemos también unas publicaciones para poner en contexto a la gente y aclarar por qué el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en este proceso de juicio político. Trump es el tercer presidente de la historia del país que se enfrenta a un impeachment, un juicio político o una destitución después de Bill Clinton y Andrew Johnson. Ambos fueron exonerados por la Cámara Alta. Trump está acusado de 2 delitos, uno abuso de poder y de obstrucción al Congreso, en un caso que se desencadenó por una queja de un informante a los servicios de inteligencia después de una llamada en julio entre Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en el que Estados Unidos solicitó a Kiev que iniciara pesquisas sobre uno de los rivales políticos, el ex vicepresidente Joe Biden.
actual precandidato demócrata. Eso es para poner en contexto y que la gente entienda por qué es que se está dando este proceso. Y yo creo que hay que hablar un poco de la diferencia que hay. En Estados Unidos es bicameral. Hay una cámara baja, se llama la Cámara de Representantes, que tiene una elección cada 2 años y como 425 miembros. Eso se llama la representación popular, porque cambia frecuentemente. La otra cámara es el Senado. Eso hay 2 senadores por estado, no importa la población. Esos se eligen por 6 años. Entonces, el sistema bicameral es el que ahora va a entrar realmente el proceso del juicio, pero tenía que haberse sido iniciado por la Cámara de Representantes. Es el único cuerpo que en la Constitución se define que puede comenzar el proceso de impeachment. No sé si en español existe esa palabra, pero es importante. Impeachment es cuando la Cámara de Representantes toma un voto y después de muchas audiencias y estudios, un proceso largo, llega a un voto y allí deciden sí o no si se le va a enjuiciar al presidente. Acá en lo que usted presentó no aparece Nixon. ¿Por qué? Sí. Porque la Cámara de Representantes estaba en proceso de llegar al punto en que lo iba a enjuiciar. Y como hubo el gran descubrimiento en el proceso de levantar testigos, de que en la casa de la Casa Blanca todo se había grabado, que las conversaciones que Nixon había tenido se grabaron. Inmediatamente se pidió esa grabación, Nixon se opuso a entregarlas y la Corte Suprema decidió que tenían que entregar esas grabaciones. Y en las grabaciones salió claramente de que el presidente Nixon había estado totalmente involucrado en unos robos y unas malas prácticas políticas. Y cuando los mismos senadores republicanos del partido de Nixon le dijeron, mira, esto no te vamos a poder apoyar. Y fue cuando renunció. Y es por eso que no hubieran 4 si hubiera seguido el proceso de impeachment, pero no llegó. Él se dio cuenta que no iba a tener el apoyo, renunció y entró inmediatamente el vicepresidente. Ana, ¿cuáles son aquellas similitudes que usted logra observar en estos casos de los expresidentes que han enfrentado este proceso con lo que está siguiendo ahorita Donald Trump? Bueno, Trump no está haciendo nada de acuerdo a la ley y la Constitución. Él llama este proceso una payasada, que no entiende por qué le están haciendo esto, que todo lo que él ha hecho es correcto. Entonces ha hecho como un muro no de defenderse, de explicar los casos contra estos cargos que le han hecho, que vamos a hablar un poquito de eso, y todo el Partido Republicano, un poco por miedo de lo que puede venir de Trump, pero quizás lo más importante es las elecciones en noviembre de este año. Para que los republicanos mantengan el control del Senado, tienen que reelegir suficiente número de senadores. Y se está jugando ahora con la opinión pública para que esos senadores puedan mantener su puesto. Si no, ganan los demócratas y controlan tanto la Cámara Baja como el Senado. Eso va a ser un cambio tectónico, digamos, y lo están defendiendo ahorita con una defensa muy, muy cerrada. Esa es la táctica tanto de la Cámara del Senado como del presidente Trump. Ana, usted decía al inicio y relataba un poco lo que está sucediendo ayer, que ayer inició de manera formal este proceso y decía, bueno, hay un fuerte bloqueo de parte del Senado para obtener las pruebas y los argumentos y los testimonios. Eso ya se abrió. ¿Y qué testimonios de estos pueden ser claves? Por ejemplo, John Bolton, que es ex consejero de Seguridad Nacional de Trump. ¿Cuál de estos pueden arrojar, digamos, alguna prueba contundente y que le dé mayor peso a este proceso? Bueno, deje que, si me permite, retrocedo a cuando se estaba haciendo el proceso en la Cámara de Representantes. El presidente Trump no le permitió a ninguna
personal de la Casa Blanca ni de la administración, desde el Departamento de Estado a todos, que presentaran testimonio. Los llamaron y él les prohibió. Eso es la causa del segundo punto del impeachment, porque bloqueó lo que debería haber sido un proceso abierto. Entonces, la investigación. Él no dejó participar. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Trajeron muchos testigos muy fuertes, como la embajadora que había sido destituida por razones políticas, porque la acusaban de que no apoyaba a Trump. Muchas personas, la asistente de Bolton dijo claramente que Bolton había dicho, este es un drug deal, dijo que lo que estaba ocurriendo iba a ser estallar como una bomba. Él renunció. Entonces, la Cámara de Representantes podía solicitar bajo subpoena, no sé en español, subpoena es una orden de que se presenten. Pero cuando ha habido impedimento por el presidente o la persona dice no, tiene que ir a la corte, y ese proceso de la corte toma 6 meses, 1 año. Entonces ellos no podían hacer nada para traer los que tenían información directa, los que habían estado presentes tanto en esa llamada, y también como Pompeo, que ha estado metido en todas estas transacciones con Ucrania. Entonces ellos hicieron el mejor caso, presentaron todas las pruebas que ellos tenían, y en eso ya la tenían que presentar al Senado. Pero como Mitch McConnell había dicho que él estaba totalmente de acuerdo, iba a trabajar muy de cerca con la Casa Blanca, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, retuvo la información, no trasladó el caso al Senado desde diciembre hasta hace 3 o 4 días. ¿Eso fue parte de una estrategia? Una estrategia, porque dice, yo no le puedo entregar, porque ya vemos que el Senado lo que quiere es hacerlo en 2 o 3 días, recibir lo que les mandamos nosotros, decir aquí no hay nada, y se terminó y queda el caso resuelto, digamos. Ya no lo han enjuiciado al presidente Trump. Entonces ella lo retuvo. ¿Y qué pasó? En ese periodo, entre diciembre y enero, salieron más pruebas, mucho más fuertes en contra de Trump, y Bolton, que había sido su secretario de Seguridad Nacional, dijo públicamente, si a mí me llaman bajo una subpoena, esa palabra la tengo que aprender porque no la conozco en español, entonces yo presento testimonio. Y entonces allí es a donde empezó el temor de Mitch McConnell, presidente del Senado, de que no quería tener testimonios que iban a ser en contra del presidente Trump. Entonces, cuando ya pasa el caso al Senado, tenía que haber dicho Mitch McConnell cuáles eran las reglas del juego, cuánto tiempo, cuánto empieza, quién tiene derecho a hablar. Y se quedó con ellas sin presentarlas. Decía, va a ser igual que el caso de Clinton. Y esas reglas fueron determinadas entre los dos partidos, como que la decisión de no enjuiciar a Clinton fue unánime. No hubo controversia, porque realmente de lo que lo acusaban no era un abuso de poder presidencial, era una falta inmoral personal. Pero no es diferente a este caso. Es diferente a este vamos caso. Vamos a hacer una pausa, Ana, pero vamos a regresar con más porque hay mucho más que conocer sobre proceso que se sigue contra el presidente Donald Trump y las implicaciones que esto podría traer. Regresamos, no nos quedamos.
Bien, estamos de regreso esta mañana en el estudio. Nos acompaña Ana Sol Gutiérrez. Ella es excongresista demócrata de Estados Unidos. Estamos hablando del proceso de juicio político que se sigue desde ayer de manera formal en el Senado contra Donald Trump. Y me gustaría que viéramos dos declaraciones. Primero, la de los fiscales, lo que han argumentado en esta primera sesión sobre este proceso. Vamos a ver. En representación de la Cámara de Representantes, nos oponemos a la resolución del líder McConnell. Voy a comenzar resumiendo por qué. La semana pasada nos presentamos ante ustedes para presentarles los artículos de juicio política en contra del presidente de los Estados Unidos por tercera vez en la historia de nuestro país. Estos artículos acusan a Donald Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Estas son las acusaciones más graves que jamás se han presentado contra un presidente. El primer artículo de abuso de poder acusa al presidente de solicitarle a un poder extranjero de ayudarle a cometer un fraude en las próximas elecciones. Podemos probar que ha coaccionado a Ucrania y no llevar a cabo reuniones oficiales, una reunión que el nuevo presidente de Ucrania necesitaba desesperadamente para mostrarle al mundo y los rusos en particular que el presidente de Ucrania tenía una buena relación con su patrón más importante, el patrón. Bien, y también tenemos declaraciones que dieron el día de ayer por parte de la defensa del presidente Trump. Vamos a ver. Cuando falló la investigación rusa, entonces evolucionó hacia lo de Ucrania, un quid pro quo que podría probarse como soborno, tal vez extorsión. Uno de los miembros de la Cámara de Representantes dijo que sería traición, pero, en cambio, nos dan dos artículos de juicio político que vagamente alegan algo que no es un delito sobre abuso de poder y obstrucción al Congreso. Estamos a favor de esto. Creemos que cuando oigan estas presentaciones iniciales, la única conclusión será que el presidente no ha hecho nada malo y que estos artículos de juicio político no están respondiendo a las normas requeridas por la Constitución. Si ustedes ven estos cargos, verán que no hay ningún fundamento. Entonces les pedimos respetuosamente que adopten esta resolución para que podamos comenzar el proceso. Bien, Ana, ¿cómo interpreta estas declaraciones tanto del fiscal como de los defensores de ese proceso de Donald Trump, donde están diciendo que no se trata de un delito, que no ha hecho pues nada malo? Bueno, desgraciadamente yo creo que las dos tomas no aterrizan sobre los puntos claves, ¿no? Y es un proceso bastante complicado. Yo sé que personas que no están muy metidas en los detalles es como una jirigonza, ¿no? Los demócratas, ellos siguen continuamente dando la información de los hechos. Los hechos no están en cuestión. Los hechos es que el presidente Trump puso presión al presidente de Ucrania para que investigaran a su rival demócrata, Joe Biden, que venía cada vez adelantando en las encuestas. Entonces, él quería que hubiera un anuncio de una investigación contra Biden y su hijo, quien trabajó para una compañía de petróleo en Ucrania, para que saliera esa noticia negativa contra Trump. El presidente recién electo de Ucrania quería estar apoyado por los Estados Unidos porque tenía detrás de sus espaldas Rusia, que se tomó Crimea y no quiere que Ucrania se vaya hacia el Parlamento Europeo. Ucrania es una nación que tradicionalmente ha tenido mucha corrupción. Con la elección de este nuevo presidente, jovencito, que había sido un comediante, tiene mucho apoyo popular. Él quería que lo avalara la Casa Blanca y eso lo sabe Trump. Entonces, primero, no mandó ningún representante a la toma de posesión de Zelensky. Eso ya le empezó a quitar, digamos, el apoyo que Zelensky buscaba. Y luego seguían insistiendo
de que hiciera la declaración de que se estaba investigando al hijo de Biden. Pero Zelensky no lo hacía. La presión seguía con un grupo de casi mafia por Giuliani haciéndole la presión. Cuando llega la famosa llamada que está en el récord, donde Trump por teléfono le dice, quiero que me hagas un favor, quiero que investigues este caso. Y allí entonces se ve el quid pro quo. Si tú quieres mi apoyo, tú tienes que jugar mi juego. Como no lo hacía, tomó el segundo paso más serio, que es parte del juicio, detuvo más de 432 millones de dólares que habían sido aprobados como ayuda para Ucrania por el Congreso. Eso es un proceso largo, ya se habían aprobado y bajo orden de Trump se detuvo. Y ahí se establecen estos dos delitos, abuso de poder y obstrucción al Congreso. No, es que eso era secreto y nadie sabía la razón por la cual se había detenido el dinero. Los ucranianos decían qué ha pasado y es donde digamos, los expertos internos empiezan a investigar por qué se ha detenido. Y ahora se han encontrado memos y emails en el cual los dedos de Trump están sobre esta decisión. Y una agencia independiente ha declarado que parar ese dinero que ya había sido aprobado por el Congreso es un acto criminal. Entonces, eso se descubrió en ese periodo de entre diciembre y enero. Entonces, ya ahora hay más pruebas que el delito que está haciendo la base de todo este testimonio, que es todos estos procesos, en realidad hay mucha más fuerza de hechos. Sí. Y Bolton puede también decir mucho porque él era parte de los que dijeron, ¿qué pasa aquí? Ucrania necesita el apoyo y especialmente el apoyo militar, puesto que Rusia lo ha invadido, le ha tomado su Crimea y necesitamos nosotros, la política oficial del gobierno americano era apoyar a Zelensky, el presidente de Ucrania. Y Trump estaba por detrás de la cortina haciendo presión para sacar su ventaja política en las elecciones personales de él. Y jurídicamente, Ana, ¿cuál de estos dos delitos por los que está siendo acusado Donald Trump pesa más? Ninguno de los dos es más que el otro. Y el segundo deriva del primero. Una vez que se empieza en la Cámara de Representantes con las acusaciones y averiguar qué es lo que pasó en Ucrania, qué es lo que pasó con ese dinero, y Trump decide no permitir que hayan testigos, no permitir que se les entregue un documento. Eso es la obstrucción del Congreso. Y como la Constitución dice que solamente la Cámara de Representantes tiene la autoridad de hacer un impeachment, él, al frenar ese apoyo, ninguno de los presidentes anteriores han hecho lo que Donald Trump, de no permitir, de cerrar el paso a las pruebas que se necesitan para comprobar que realmente él hizo todas estas medidas. Y de parte de él tiene una posición increíble a mi manera de ser. No, la llamada que yo hice y lo que le pedí a Zelensky está perfecto. Continúa diciendo, lo que yo he hecho es perfecto. Y eso se oye dentro de los republicanos que lo apoyan así a morir, de que él no ha hecho nada malo. Eso no es malo. Entonces, lo que tiene que hacer ahora es comprobar y convencer a los senadores, a suficiente número de senadores, que digan, sí, esta interferencia internacional y además retener ese dinero, que es una violación de las leyes de Estados Unidos, eso sí llega a ser serio. Las dos propuestas van unidas. Sí. Ana, bien, de los
senadores que hasta el momento están declarando, ellos han jurado bajo un concepto de imparcialidad, pero ¿qué se puede esperar realmente, Ana, cuando la mayoría son republicanos? Bueno, y justamente se dice, y es la razón por la cual quieren decir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el Senado, pero él no va a ser enjuiciado, él no va a ser, no lo van a encontrar culpable, porque necesita el 2/3 del Senado, sí, que es una barra muy, muy alta. Y la pusieron así en la Constitución porque no quieren estar destituyendo presidentes, quieren que sea realmente algo muy serio lo que es la razón para destituir a un presidente. Entonces, no se cree que por el momento, a dónde vamos, van a haber los votos suficientes de parte de republicanos para llegar a los 62 votos que se tendrían que llegar. Ahora hay 47 demócratas, 53 republicanos, tendrían que haber suficientes, unos 20 republicanos que se pasaran al lado del voto demócrata para enjuiciarlo. Así es que vamos a ver, en el caso de Nixon fue cuando se descubrió puramente porque un testigo le preguntaron que si él sabía si había algún récord de lo que pasaba en la Casa Blanca, y él dijo muy, muy callado, dijo sí. ¿Y qué es lo que hay? Hay un sistema que graba toda conversación del presidente. Cuando eso se supo y se empezó el pleito para recuperar todas esas conversaciones, sí, fue cuando estalló. Ahí, entonces, todos estamos esperando que puede haber lo que se llama un Butterfield moment, porque el que testificó era una persona que trabajaba en la Casa Blanca que se llamaba Butterfield. Entonces, no sabemos si va a pasar, pero quizás el punto más importante es que tenemos que dejar que el proceso sea justo, transparente, y si muy bien puede ser que no hayan los votos, que no lo enjuicien. Pero acuérdese, acá lo que se está jugando es el poder dentro del Senado. Sí. Y es por eso que el senador Mitch McConnell está tratando de proteger a los que están en peligro de perder su escaño y al mismo tiempo dar a la base republicana las razones por las cuales tienen que seguir con Trump. Y esa base es muy, muy segura. Que no está fácil de cambiar. Bien, para abonar a este análisis también, Ana, vamos a hacer un enlace vía Skype con Willy Lora hasta Ginebra, Suiza, analista político internacional, para que nos dé también su valoración sobre este proceso de impeachment que se sigue contra Donald Trump. Willy, buenos días, qué gusto tenerte. Buenos días, Wendy, gracias por la invitación. Te cuento que está muy interesante todo lo que está pasando en Washington. Willy, ¿qué observas tú de lo que está sucediendo en este proceso de juicio contra el presidente Donald Trump que inició el día de ayer y lo que se está conociendo hasta el momento y lo que han denunciado de alguna forma los demócratas de cierto bloqueo de testimonios y de pruebas que se van a presentar? Bueno, yo creo, fíjate, vamos a dar un poquito para atrás a todo esto. Esto es un proceso constitucional, es un proceso, además de político, es un proceso que tiene pesos constitucionales donde está ahora en el Senado. Acordémonos que el Ejecutivo tiene los mismos poderes de la Cámara de Representantes y el Congreso, o sea, son dos ramas del gobierno que tienen el mismo peso. Entonces, cuando hablamos de bloqueos y de ese tipo de cosas, el presidente no está obligado a darle absolutamente nada al Congreso o a la Cámara de Representantes si no va a una corte a buscarlo. Por eso existen tres ramas del gobierno. A diferencia del juicio político que se le hizo al expresidente Clinton, el cual yo cubrí, lo viví por muchos años, o sea, la Cámara de Representantes en su papel investigativo, porque la Cámara de Representantes solamente en este proceso tiene un papel investigativo, no el Senado tiene un papel de enjuiciar basado en las evidencias que trae la Cámara de Representantes al Senado. En ese paso investigativo, las solicitudes de investigación, las solicitudes de papeles, las solicitudes de testigos se hacen en la Cámara y se le hacen al Ejecutivo. Y si el Ejecutivo dice, no, yo lo voy a llevar a la Corte, o tiene que ir a la Corte, la Cámara debe de ir a la Corte para que la Corte sea quien juzgue, sí va a poder el Ejecutivo decir, bueno, aquí está el testigo, aquí están los documentos, o sea, y eso la Cámara de Representantes nunca lo hizo.
el único pedido que se le hizo a un asesor de seguridad nacional del presidente, cuando fue a la Corte, la Cámara no llegó, inclusive retiró la solicitud. Entonces creo que parte de un momento porque no escuchamos muy bien. Vamos a retomar contigo, vamos a hacer una pausa y vamos a retomar contigo luego del corte para escuchar un poco mejor. Hemos tenido un problema de audio, pero regresamos enseguida con más. Gracias. Bien, estamos de regreso esta mañana, 7:12 en el estudio. Ana Sol Gutiérrez, excongresista demócrata de Estados Unidos, y retomamos el enlace vía Skype hasta Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra Willy Lora, analista político internacional. Willy, buenos días. Retomamos contigo porque en la primera intervención lamentablemente no te escuchamos. Tu lectura, tus impresiones sobre este proceso de juicio político que comenzó el día de ayer de manera formal y donde se han establecido ya pues las reglas y se están conociendo los argumentos de parte de los fiscales y también de la defensa. Bueno, yo creo que en realidad estamos viendo ya por primera vez que hay una discusión balanceada de ambos lados. Hasta el momento habíamos visto un proceso que había sido completamente partidista, nació con los demócratas, se investigó y se manejó con los demócratas y no había habido participación activa por parte de los republicanos ni los abogados del presidente. Acordémonos que esto es un proceso meramente político y ha llegado ahora a la fase del enjuiciamiento. Entonces tenemos que entender que a partir de que son tres poderes del Estado que constituyen los Estados Unidos, el presidente Trump es la cabeza del poder ejecutivo y el Congreso es otro poder. Entonces ambos poderes están al mismo nivel. Entonces estamos viendo ahora cómo se están sopesando quién tiene y quién no tiene más poder y cuáles son los mecanismos para llegar a eso. Cuando se habla del tema, tenemos dos cargos principalmente que la investigación demócrata, que también fue meramente partidista porque fue hecha en un sótano del Congreso a puertas cerradas y sin la participación del Ejecutivo. Entonces, cuando llegan dos cargos, acordémonos que se hablaba mucho de un montón de cargos que se le iban a hacer al presidente, y salieron dos, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Si nos podemos pensar por qué estos dos cargos son tan flojos al llegar al Senado, es porque primero, para obstruir al Congreso, el Congreso tiene que ir como arma investigativa, y estamos hablando a nivel legalmente, como arma investigativa del Congreso a la Corte y solicitarle a la Casa Blanca o al Ejecutivo un documento o una persona, algo que no hizo. Y de la Corte decir, bueno, sí, el Ejecutivo tiene que cumplir con esta medida, y si el Ejecutivo no cumple con una medida de la Corte, entonces sí el presidente estaría obstruyendo al Congreso, pero ya existe un proceso legal. Eso nunca se hizo, por eso esos cargos son tan flojos. El otro cargo de abuso de poder que se hace por el tema de no permitirle o de forzar a un gobierno extranjero a no darle beneficios y quitarle, o sea, también es otro cargo muy, muy flojo, porque la carta o la transcripción de la llamada con el presidente de Ucrania ya es pública. Hay testimonios que fueron básicamente cosas que pensaron, no que en realidad pasaron. Entonces, por eso se tarda mucho tiempo la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, en llevar estos artículos de impeachment al Senado, porque el Senado le va a tocar, y por eso le están pidiendo más testigos, porque no tienen un caso concreto. Entonces, el papel del Senado no es investigar, el papel del Senado es básicamente enjuiciar basado en los cargos y la evidencia que le presenta la Cámara de Representantes. El presidente ahora mismo de este juicio político, que es el jefe o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no está ahí para decir de un lado o del otro, es simplemente un árbitro. Esto está en manos del Senado, y el Senado está ahora mismo compuesto en su gran mayoría por republicanos, senadores republicanos, que en su gran mayoría están sólidos en sus estados, no están en juego. Entonces, y hemos visto
que el 97-98% de los seguidores del presidente y que han apoyado al presidente lo siguen haciendo. Entonces yo creo que ahora mismo este pleito en realidad es para ver qué va a pasar en las elecciones de noviembre. Ya lo que pueda pasar en el Congreso, ya se entiende que va a haber una salida altamente positiva para el presidente, porque nadie espera de que 20 senadores republicanos vayan a votar con los senadores demócratas para sacar al presidente del poder. Eso es muy improbable. Entonces ahora lo que se está tratando es de dañar mucho la imagen del presidente para las elecciones de noviembre, hasta el punto... Ahí me quiero detener un poquito, Willy, sobre el efecto, lo que tú hablas, sobre el efecto que esto vaya realmente a tener, porque de acuerdo a cómo está conformado el Senado con mayoría republicana, pues lo más seguro, como lo dices tú, es que Donald Trump vaya a terminar siendo absuelto de este proceso. Pero ¿qué efecto, qué consecuencia eso puede tener a la candidatura del presidente y en las elecciones que son en noviembre en Estados Unidos? Sid Gallup decía recientemente que se hizo una encuesta luego del proceso de votación de la Cámara de Representantes y antes del juicio político formal contra Trump, y los índices de aprobación que tenía estaban entre los más altos de su presidencia. ¿Cómo se puede interpretar esto realmente? Yo creo que el tema mediático tiene mucho que ver en todo esto. O sea, hemos visto la cobertura de lo que ha estado pasando y en su gran mayoría ha sido muy negativa. Entonces, lo que va a pasar, lo que se prevé que pase, una vez que pase este proceso y se diga que el presidente no va a salir del poder, ¿qué va a hacer el presidente? Y va a comenzar a decir, fíjense, señores, me hicieron una investigación de 2 años y pico con el tema ruso, que al mismo tiempo el tema ruso fue un documento pagado, financiado por el Partido Demócrata y la campaña de Hillary Clinton. Se pasó al FBI, se lanzó una investigación contra inteligencia para sacarme del poder y no resultó. Se vio lo de la nominación del juez de la Suprema Corte Kavanaugh, se vio, y así un montón de cosas. El presidente va a decir, entonces, si van a votar por un partido que en los 2 últimos 3 años legislativamente no ha logrado absolutamente nada, y tenemos un país que la economía está en su mayor punto en muchísimos años, el desempleo es el más bajo en más de 50 años, y todo este progreso y la misma seguridad de inversión extranjera. O sea, va a ser muy difícil para los demócratas convencer al estadounidense que son mejor opción en noviembre. Y es por eso, y eso es lo que le apuesta el presidente. Por eso, los mismos senadores republicanos del Senado han avalado lo que ha dicho el líder del Senado, McCallum, en ponerle ciertos límites al proceso dentro del Senado para no convertirlo un poco en el circo mediático que pasó en la Cámara de Representantes. Acordémonos que todo está en juego en noviembre, senadores, congresistas y el mismo presidente. Entonces, cuando se ve este proceso, y salió anoche, se demostró anoche en las 2 enmiendas que propuso el presidente, el jefe de la minoría del Senado, el senador Schumer, ambas fueron, no ganaron, ambas fueron, los republicanos ganaron en bloquearlo y de manera partidista, de la misma manera que los artículos de impeachment y lo que pasó en la Cámara de Representantes, que fueron altamente partidistas. O sea, los demócratas votaron todo que sí, inclusive en el Congreso, en la Cámara, creo que 2 demócratas votaron a favor con los republicanos. En este sentido, en el Senado, todos los senadores republicanos votaron a que no iban a extender y que no iban a dar paso a más testigos por ahora, ni más documentos, porque el papel, como te decía, y por eso hay que entender desde un punto de vista constitucional los papeles que juegan estas instituciones. El Senado no es un arma investigativa. El Senado recibe artículos de impeachment ya procesados e investigados por la Cámara, que es su papel. Acordémonos que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, abogaba y decía que había que pasarlo y había que hacer el juicio político urgente porque era un problema de seguridad nacional, el presidente no podía seguir ahí. O sea, una prisa muy grande, y después que pasan los artículos, se los guardan por 30 y pico de días, pensando que era una estrategia que le iba a funcionar, pero no le funcionó al final porque tuvo que llegar con esos 2 artículos al Senado, porque el Senado le puso reglas muy claras de que eso no funciona así. Es primera vez en la historia que se pasan artículos de impeachment y luego se guardan en una gaveta por 30 días para ver qué va a pasar. Entonces yo creo que esos problemas que le pasó a la Cámara de Representantes, y los cuales se están reflejando en lo que pasó anoche dentro de las audiencias en el Senado, que quien vio la audiencia anoche en el Senado completas,
tiene una perspectiva muy clara de por qué este juicio constitucional o por qué este proceso constitucional es tan importante. Porque de no ser de esa manera, de que fuera importante y tuvieran varias reglas, cualquier partido que llegue, sea el republicano, sea el demócrata, por lo más mínimo posible o lo más mínimo creíble, le van a imputar a un presidente y le van a crear un juicio político para sacarlo del poder. Y es exactamente lo que los fundadores del país previeron cuando hablaron en el tema de juicios políticos, que fuesen traición, soborno y cargos mayores para poder sacar a un presidente. Y hemos visto que inclusive en el juicio político del expresidente Clinton, cuando se fueron a las medidas a votar al Senado en las diferentes enmiendas durante el proceso, el 100% de los senadores votaron a favor. ¿Por qué? Porque se espera de que sea un proceso bipartidista. Estamos hablando de deshacer unas elecciones en que pasaron en el 2016, que es el voto del país, es lo que decidió el país en llevar a un presidente. Entonces eso tiene un peso político muy fuerte. Por eso yo creo que cuando se habla de este tema hay que entenderlo muy bien, hay que profundizarlo bien y hay que mirar la constitucionalidad de un proceso. Acordémonos del abogado Jonathan Turley, que es un abogado que votó por Hillary Clinton, que es demócrata, que es uno de los abogados constitucionalistas de más credibilidad en el país, testificó en la audiencia de la Cámara de Representantes durante la presentación de los artículos, y él le dijo directamente al presidente del Comité de Justicia de la Cámara, el señor Nader, le dijo que había un abuso de poder, pero que si se seguía en ese camino, el abuso de poder venía por parte del Comité de la Cámara de Representantes, porque no entendían del poder ejecutivo, que tiene el mismo peso que el poder judicial. Que el poder del Congreso. Entonces yo creo que hay que entender bien a fondo, en contexto, lo que está pasando para saber por qué se está viendo la cosa que estamos viendo. Perfecto, Willy. Muchas gracias por tu intervención y por ese análisis que has hecho acerca de este proceso de juicio político contra Donald Trump. Muchas gracias. Abrazos. Gracias por la invitación. A ver, Ana, sus interpretaciones coinciden con las declaraciones, la lectura que hacía Willy Lora sobre este proceso. Él hablaba, digamos, en resumen, de 2 puntos. Uno de los cargos que no gozan de suficiente fuerza, decía, son un tanto débiles, y por otro lado el efecto que esto podría tener a la candidatura del presidente norteamericano. Bueno, honestamente tengo que decir, no le entendí todo lo que estaba diciendo por el sonido. Sí. Aquí hay eco aún más de ahí, así es que no le voy a poder decir precisamente en qué estoy en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo de los cargos. Justamente la fuerza de solamente tener 2 cargos y no 20, porque muchos querían hacerle juicio por el dinero que él está usando para su propio bien, con los hoteles, con todos los bienes. Querían poner eso también dentro de los cargos, pero se limitaron a estos 2, que son muy, muy claros. No hay ninguna cuestión, nadie tiene duda de que esa llamada ocurrió y que él estaba haciendo una especie de soborno para su propio interés, porque no le interesaba la corrupción, no le interesaba que se hiciera la investigación, solo que se anunciara de que iba a haber una investigación en contra de su rival. Entonces se ve que es puramente un juego político personal de Trump. La llamada al presidente Zelensky. Y luego también no hay ninguna cuestión que él bloqueó el acceso a testimonios, a testigos, a papeles, documentación importante. Eso él mismo, todo el mundo lo reconoce, de que ha limitado al Congreso de que haga el trabajo que la Constitución le pide. Así que a mí me parece que son muy, muy fuertes. Ahora, la parte política, que son las consecuencias, por qué el Senado tomó una posición tan extrema en tratar de limitar lo que se da a conocer en el juicio en el Senado, es por puras razones políticas. Sí. Porque hay un dicho de que la democracia muere en la oscuridad.
el presidente Trump es el maestro de mantener las cosas, los hechos opacos. No tiene conferencia de prensa, ataca a la prensa. Él sus comentarios los hace por Twitter o cuando se está subiendo al helicóptero. Entonces, mientras él pueda controlar la imagen y la información que sale de su administración ejecutiva, él puede controlar muchísimo y por eso tiene un poder fuertísimo dentro de la rama republicana y tiene una base que, como él mismo dice, pues yo puedo asesinar a alguien en medio de Nueva York y nadie me va a encontrar culpable, porque es una base extrema, porque sus posiciones desde que inició su carrera son extremas y son basadas en el odio racial, el odio a la xenofobia, y hay mucha gente que eso es para ellos la primera razón por la cual apoyan a un presidente que va a frenar la migración, sí, que va a tomar estas posiciones. Me tengo que quedar hasta acá, Ana, tengo que hacer un corte, pero regreso con un punto que acaba de decir que me parece que es clave e importante y que también va vinculado al tema de migración y la política exterior de El Salvador. Regresamos. Bien, continuamos con esta entrevista. En el estudio nos acompaña Ana Sol Gutiérrez. Ella es excongresista demócrata de Estados Unidos y hemos estado haciendo un análisis, una valoración a su juicio del proceso que se sigue en contra del presidente norteamericano Donald Trump. Ana, usted decía algo que me parece clave, por ejemplo, y que va en consonancia con lo que dicen también las encuestas, la Gallup, la última, y algunos expertos, que haga lo que haga el presidente Donald Trump, pues no le va a afectar igual porque tiene votantes que son bastante fuertes y fieles. Pero entonces, en este proceso, ¿quién se llevaría la peor parte? ¿No podría ser esto un revés, digamos, de manera negativa para los demócratas, tomando en cuenta que Estados Unidos está entrando en un proceso electoral? Exactamente, ese es el punto. Este evento, lo que está ocurriendo ahora, es enero, es solamente el principio de lo que va a ser la campaña electoral. La consecuencia de esto se va a ver en noviembre y a través de un proceso que es largo, que es estado por estado, que van seleccionando sus candidatos para determinar quién va a ser el contrincante que va a tener. Y va a ser, obviamente, un proceso de mucha conversación y conocimiento político. Así es que esto va a sentar, aunque no lo enjuicien a él, aunque salga absuelto, ya se ha sentado, digamos, una historia de qué tipo de presidente ha sido, qué es lo que lo ha guiado. Y yo creo que para muchas personas lo que él ha hecho y lo que continúa haciendo es algo que les ofende, de que no quieren tener un presidente que siga actuando de la manera que él. Eso es lo que yo veo como demócrata. Pero su base le encanta lo que hace. Y eso sí va a salir fortificado después de este proceso, diciendo no, si él no hizo nada, lo están tratando de votar, pero nosotros lo vamos a seguir apoyando. El proceso, la decisión del resultado de esto, yo creo que se va a ver no en enero, ni en febrero, ni en marzo, sino que se va a ver a través del año con la elección el 4 de noviembre del presidente. Ahora, también es importante, para mí, yo creo que lo más importante de este juicio es no el presidente, sino que el Senado. ¿Quién va a controlar el Senado a través de las elecciones que se aproximan? Un tercio de los senadores ahora tienen que volver a reelegirse. Y hay más senadores republicanos en estados donde son débiles,
porque hay el potencial de que no lo vuelvan a reelegir y que elijan a un demócrata. Acuérdense, los demócratas solamente necesitan ganar 4 escaños para dominar el Senado. Le da vuelta totalmente. Ya vimos lo que pasó en la Cámara de Representantes en las últimas elecciones cuando ganaron los demócratas. Lo que estamos viendo hoy día no hubiera ocurrido si la Cámara de Representantes seguía siendo dominada por las fuerzas republicanas, porque sencillamente nunca hubiera una investigación, nunca hubieran cuestionado esto. Yo creo, si uno se hace hacia atrás, esto es para mí quizás la esencia de esos principios fundamentales de la separación de poderes. En la sala que acabamos de ver está presidiendo el presidente de la Corte Suprema. Y luego el proceso ha sido dentro del Congreso, donde la Cámara de Representantes juega con el Senado. Y tenemos el presidente, el ejecutivo, que es el tercer fuerza de poder, todos viendo cómo se mantiene la Constitución americana y los principios básicos, o sencillamente no va a haber el suficiente poder político para que el juicio llegue a la conclusión que la Constitución amerita. Es interesante también, quiero mencionar esto, las reglas del juego para los senadores es que todos tienen que estar en la sala, todos. Todos tienen que estar callados, no pueden hablar, no pueden tener celulares, no pueden tener personal. Anoche estuvieron hasta las 2 de la mañana. Yo estuve viendo hasta las 2 de la mañana, por eso estoy un poco con los ojos rojos. Hay muchos que ya son de 60, 70 y 80 años. Entonces, es un proceso que es bien invasor, digamos, en la vida de los senadores que están acostumbrados. Claro. Sí. Sentarse ahí sin otro contacto y estar escuchando es bastante severo. Entonces, la consecuencia de eso es que realmente va a haber presión para no hacerlo, prolongarlo, ¿me entiendes? Sí, eso le iba a preguntar, Ana, ya para finalizar con este tema, ¿podría entonces este juicio político ser de los más cortos comparado con los anteriores? Bill Clinton entiendo que duró poco más de un mes y Andrew Johnson un poco más de 2 meses. Sí, yo creo que los republicanos lo quieren hacer muy corto. Ahorita, digamos, la fecha clave es el 4 de febrero, que es cuando tiene que entregar el Estado de la Nación. Es una presentación que el presidente quiere y no quiere que el juicio esté en vigor en esa época. Vamos a ver si se pasa. Ahorita se cree que se va a pasar porque el proceso de presentación, si se abren los testigos y los documentos, esto puede ser más largo. Eso va a ser uno de los pleitos, pero por eso hay que seguirlo. Yo no quiero dar ninguna indicación de lo que yo creo que va a ser, lo que va a pasar en los próximos días. Esto cada día va a tener una consecuencia del resultado, aunque sí creo honestamente que va a ser difícil llegar a los 61 votos en contra de Trump. Bien, otro tema que también es importante, que va vinculado con las decisiones, las políticas del presidente Trump, es la migración, y me gustaría que viéramos una nota que recoge lo que sucedió en la última caravana de migrantes. Estas imágenes muestran a un grupo de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, intentando ingresar a territorio mexicano por el río Suchiate, en la frontera con Guatemala. Pero la recién creada Guardia Nacional pudo contener a la multitud que de manera desesperada quería romper el cerco militar. Estos migrantes, junto con otros, llegaron este fin de semana al lugar como parte de una nueva caravana de centroamericanos que busca pedir asilo en Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado del Instituto de Migración, unos 1.087 pudieron ingresar de manera ordenada y regular entre sábado y domingo por los puntos fronterizos de El Ceibo, en el estado de Tabasco, y por Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Las autoridades revisan su estatus inmigratorio, aunque advirtieron en el comunicado que podrían ser deportados a sus países de origen si la situación lo amerita, sin dar más detalles sobre cuáles de ellos podrían ser objeto de la medida.
Algunos se resisten a la idea de regresar, aseguran que en casa no tienen oportunidades de empleo. Piden que los dejen continuar su viaje hacia Estados Unidos. Si pueden abrir para que el pueblo hondureño pueda realizar sus sueños, ya que en nuestro país es muy difícil poder superarse y esto es lo único que podemos hacer para poder sobrevivir. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Nos han dicho que estemos en paciencia, en calma, ¿va? Y aquí todos venimos un solo grupo, todos venimos juntos, todos nos apoyamos juntamente. Unos tienen más paciencia que otros. Hay quienes no quieren perder tiempo, parecen decididos a seguir su camino, aún sabiendo que las autoridades los detendrán. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bien, sobre esta nota, Ana, ¿cómo define usted el papel, el rol de México, a juzgar por lo que estamos observando en la última caravana de migrantes hondureños y el papel también que está teniendo nuestro país, El Salvador, al igual que otros países del Triángulo Norte, Guatemala y Honduras, al firmar convenios con Estados Unidos y hacer una especie de bloqueo para frenar la migración? Definitivamente estos son tácticas de bloqueo impuestas por el gobierno de Estados Unidos, por Trump, que no quiere que haya más emigrantes llegando a la frontera y entrando a Estados Unidos. Así es que ha ido retrocediendo su frontera a través de México, a través de Guatemala, Honduras y El Salvador. En otras palabras, por el mismo miedo de las consecuencias que podría imponer el presidente Trump, nuestros países están jugando el mismo juego y vemos la tragedia humana que esto significa. Ver esa cantidad de gente desesperada que está siendo tratada inhumanamente es cosa que yo creo que como sociedad tenemos que pensar dos veces. Pero ¿por qué estos temas están atados? Acuérdese que Trump, cuando bajó las escaleras para anunciar su presidencia, lo primero que dijo era que todos los migrantes, especialmente mexicanos, y nos incluía a nosotros, éramos criminales, que violábamos a las mujeres y que debería de frenarse la migración. Y empezó todo con su propuesta de hacer el muro, de ya no dejar, prohibió también la entrada de países musulmanos, de África. En otras palabras, empezó a cerrar la frontera de Estados Unidos a migración que era de color. Quiero decir, migración negra, morena, latina, y hasta él mismo dijo que si migrantes vinieran de Noruega, que eso sí sería positivo. Sí. En otras palabras, su posición antimigratoria, ante migrantes, está basado realmente en un perfil racial de quién entra y no entra. Ana, usted acaba de decir que estos países, al igual que el nuestro, México y el Triángulo Norte, están jugando el mismo juego que Estados Unidos, pero ¿realmente tienen otra opción estos países frente a Estados Unidos? Yo creo que sí. La ley internacional nos apoya, porque hay leyes internacionales que hablan de la migración, que respetan el derecho de asilo, que se está violando en Estados Unidos. Y deberíamos de unirnos. Ahora, eso es difícil de que nos unamos. Aquí en Centroamérica tenemos gobiernos bastante separados, pero yo quiero ver la persona con suficiente coraje de decir, no, esto no es correcto. Tenemos que encontrar otras medidas legales, ordenadas, para que haya una migración y que al ser humano se lo tiene que respetar y no tratar con gases lacrimógenos. Yo creo que Pérez Obrador en México ya ha sentido esa presión y por eso acaba de otorgar a los migrantes que vienen de Centroamérica 40,000 trabajos. Pero el problema es más grande que eso, y especialmente que nosotros en El Salvador no sabemos qué ha sido el tratado que firmamos. Necesitamos tenerlo transparente, necesita la Asamblea pedir cuentas, qué es lo que intercambiamos al firmar esas políticas que nos impone Estados Unidos. Y tenemos que, yo creo, respetar
esos principios internacionales y humanos que están en la base de lo que está ocurriendo. La falta de información y opacidad de la que usted hablaba al inicio con el presidente Donald Trump, ¿usted ve similitudes en este gobierno en El Salvador? Pero es igual, la democracia muere en la oscuridad mientras no haya transparencia ni rendimiento de cuentas, porque cada acción que hace el Ejecutivo especialmente y el Legislativo tiene que ser con sus consecuencias y si está cuestionado, si está criticado, tiene que entonces rendir cuentas. Esa es la base de una democracia activa, funcional, madura, y hemos venido, yo creo, en El Salvador por buen camino. Hemos ido fortaleciendo las instituciones de la democracia, tanto en la Corte como en la Asamblea y la Presidencia. Y ahora, sencillamente, retroceder o ver del otro lado o hacernos los locos, yo creo que no es buen camino para nosotros. Tengo que hacer un corte, Ana, pero vamos a regresar con la política exterior, con un poco de migración, pero también con un factor que es importante, la integración centroamericana. Regresamos, no nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana, ya en la última parte de la entrevista, conversando con Ana Sol Gutiérrez, excongresista demócrata de Estados Unidos. Hemos hablado en los primeros bloques de esta entrevista del juicio político contra Trump, hablamos de migración y ahora estamos hablando también de la política exterior que está ejecutando el presidente Nayib Bukele. ¿Se puede decir, Ana, según lo que se observa con la política exterior en estos 7 meses de gestión, que la región centroamericana, en cuanto a su integración, está atravesando un momento crítico? Totalmente. Yo creo que no podemos hablar de un esfuerzo, de una visión hacia mayor integración de Centroamérica, como la hubo. Tuvimos, y mi padre fue uno de los promotores más fuertes cuando fue ministro de Economía, de haber una integración del mercado común centroamericano. Por ejemplo, era había un banco de desarrollo centroamericano. Fue el mejor periodo de crecimiento y de desarrollo de Centroamérica, porque nos dimos cuenta que la fuerza era en la unión, en comprar nuestros productos, tener un mercado nuestro. Pero eso se vino abajo con Nixon, con Kissinger, y hemos vuelto a hacer estas islitas que yo creo que nos hemos ido separando aún más, especialmente políticamente, porque somos muy diferentes. Yo insisto, allá en Estados Unidos, que no nos llamen Triángulo Norte. Nosotros nunca hemos sido Triángulo Norte. Eso se lo inventaron en una conferencia en Miami. El gobierno de Guatemala, de Honduras y El Salvador tienen políticas diferentes, ven fines diferentes en términos económicos, sociales. Entonces yo veo triste que se ha perdido la visión que se hubo hace años para una mayor integración. Pero digamos, si ahorita no podemos llegar a donde estuvimos antes, sí podríamos tomar la misma posición en contra de lo que se le está haciendo a nuestra gente. Cada país tiene responsabilidad de proteger a su gente, sí, a su pueblo. Nuestros pueblos están por mismas razones, por diferentes razones, migrando. El derecho a migrar es un derecho internacional. Entonces, el trato que se le está dando, como vemos, policías en un lugar, los robos, el trato en México y sobre todo el cerrar esa frontera en Estados Unidos que viola las leyes de asilo, en el cual no les permite que presenten el caso de asilo en Estados Unidos. Lo tienen que presentar desde México, o Guatemala, Honduras o El Salvador, cuando no hay ni servicios, ni abogados, ni nadie que conozca el proceso de asilo. Entonces, esas son, yo creo que son violaciones
de derechos humanos, de derechos internacionales, que yo quisiera escuchar la voz de mi presidente acá en El Salvador, de los otros presidentes, diciendo no vamos a aceptar de pleno 100% la píldora que nos ha dado los Estados Unidos con respecto a la migración, y solo por el posible recibimiento de ayuda monetaria económica de Estados Unidos. Creo que tenemos que ser más maduros y más líderes de veras. ¿Cuál debería de ser la posición del presidente de El Salvador sobre este tema frente a Estados Unidos, pero también a los derechos humanos de los migrantes que son atropellados en la frontera sur de Estados Unidos con la separación de familias? Yo quisiera escuchar de él más comentarios, más políticas, presentar quejas internacionales, pero realmente no veo que ha tomado una posición de liderazgo y fuerte en lo que está ocurriendo ahora. Y sobre todo, sigo diciendo, no tenemos embajador salvadoreño en Estados Unidos, 7 meses. Es importante que haya una representación nuestra, de nuestros intereses, como lo hacen todos los otros países. Yo creo que quisiera yo realmente ver que tal vez llegó el momento con esta crisis, tanto salvadoreño que nuevamente está yendo porque se había reducido, de repensar qué es lo que somos como país, qué es lo que es el liderazgo de la presidencia y de la Asamblea. La Asamblea también no ha pasado ninguna resolución en protección a los migrantes. Tenemos que darnos lo entonces, ¿una deuda del Estado en sí sobre el tema de la vulneración de los derechos a los migrantes? Yo digo que es una falla. Yo creo que para eso tenemos y elegimos nuestro gobierno, ¿no? Que ejerzan con la autoridad que les hemos entregado el rol que debidamente tienen que ejercer. Quedarse callado no es lo que debe hacer un presidente o una asamblea, a mi parecer. Para eso tenemos el poder, la autoridad de hablar tanto internamente a nuestro pueblo, pero también al resto del mundo. Yo me entrego a ayudar en lo posible para que tengamos una política fuerte y más humana, y pensando en todo nuestro pueblo, los ricos, los medianos y los pobres. Perfecto. Ana, hemos llegado al final. Le agradezco mucho por su tiempo y por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted. La felicito por realmente tener este programa que informa tanto. Gracias, le agradezco, Ana, y estoy a sus órdenes. Por supuesto, estaremos en contacto como siempre, y con esto finalizamos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buen día.